Muy bíblico, es un esfuerzo de esta iglesia, ¿no? Es un saludo que debemos repensarlo. Sí, que Dios les bendiga, amén. Invitando al apóstol Pablo, gracia y paz del Señor Jesucristo a cada uno. Les invito a que inclinen vuestras cabezas muy rápidamente. Vamos a dirigir una breve oración al Señor, pidiendo justamente lo que acabamos de cantar, que el Señor nos hable, que el Señor rompa la dureza de nuestros corazones y que pueda disipar la incredulidad que hay en nosotros, que nos dé ojos para ver su belleza hoy. Oh Dios benevolente, Dios santo, Dios paciente, Dios de amor, Dios de paz, Dios justo, te agradecemos, Señor, por estar aquí reunidos hoy y disponernos ahora a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, háblanos poderosamente a cada uno de nosotros, Señor. Habla a esta iglesia, habla a los que ya han sido regenerados por tu Espíritu Santo, han nacido de nuevo. Renueva su fe, fortaléceles, Señor. Cautiva una vez más sus corazones, santifica, purifica, exhorta, Padre. Te pido por aquellos que no han nacido de nuevo, no han conocido a Jesucristo, no se han entregado al Señor Jesús como su suficiente y único Salvador, que tú puedas salvarlos hoy, que tú puedas traer salvación, oh Padre, para honra y gloria de tu nombre. Cautívanos, Señor, produce en nosotros estos sentimientos, esos afectos que tú quieres producir, Padre, a través de tu palabra, para que nosotros realmente podamos vivir para la alabanza de tu gloriosa gracia. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos. Amén. Hermanos, como hoy estaría así un poco más lento, un poco más patoso de lo normal, tengo alergia, los que me conocen saben que cuando el tiempo está muy inestable yo me enfermo, llevo ya un par de días. De hecho, ayer estuve a punto de pedir al hermano Edgar que él predicara hoy porque yo tenía un dolor de cabeza insoportable, pero gracias al Señor he mejorado lo suficiente como para poder atender el culto y tratar de terminar el sermón de la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada apenas debería haber expuesto el primer capítulo de Efesios, versículos del 3 al 6. Sin embargo, nosotros solamente alcanzamos a hablar sobre el versículo 3 y el 4, y hoy entonces terminaremos este primer sermón dividido en dos partes, titulado Elegidos por Dios Padre en Dios Hijo, para alabanza de su gloriosa gracia. Les invito a que abran sus Biblias entonces en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Vamos a leer este pasaje. Haré un repaso, dado que es el mismo sermón dividido en dos partes. Es muy necesario que recordemos algunas cosas que les expuse la semana pasada, que obviamente tienen una importancia vital para que podamos entender los dos versículos de hoy. Así que leamos Efesios, recordando que yo uso la nueva Biblia de las Américas. Quizás algún término sea un poco distinto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Hermanos, el Evangelio es una de las muchas verdades que tenemos que recordarnos todos los días. El Evangelio no es un mensaje que habla, que anuncia aquello que viles, miserables pecadores hacen por el único y santo Dios. El Evangelio es el mensaje que proclama lo que el único, santo y todopoderoso Dios, justo,
bueno, Dios de amor, hace por viles y miserables pecadores. Y Dios lo hace por y para estos pecadores, toda buena obra, esas bendiciones que vamos a leer, con la finalidad de, cautivando sus corazones, ellos finalmente se unan a esta multitud que tanto en el cielo como en la tierra adoran al Señor por su gloriosa gracia. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros contemplemos a través de su palabra. El Señor quiere que sepamos lo que Él ha hecho, lo que Él hace en nosotros, por nosotros, para nosotros, por medio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y lo hace por pura gracia, soberana gracia. Como empecé la semana pasada leyéndoles, volveré a leer. Dios quiere conquistar nuestras mentes y corazones. Dios quiere que contemplemos las dimensiones de su amor, la superabundante riqueza de su gracia para con nosotros. Dios desea que nuestra esperanza de vida sea fortalecida al ver todo lo que Dios ha hecho por, para y en nosotros a través del Mesías prometido desde el Génesis, Jesús nuestro Salvador. Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de su gracia, que disfrutemos de Él, nos alegremos en Él, nos gloriemos en Él y vivamos para la alabanza de su gloriosa gracia. Dios quiere reavivar nuestro primer amor, que la abundancia y delicia de nuestros corazones sea hallada en Él, que le conozcamos íntimamente y le glorifiquemos para siempre. No son meras palabras bonitas puestas como si fuera una poesía para tocar la fibra sensible. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Él revela a través de su palabra, específicamente esta carta que estamos estudiando. Y eso mismo empezamos a escudriñar la semana pasada con la primera parte de ese sermón. Recordemos entonces un poco de lo que nosotros vimos en el sermón pasado. Lo primero es que en los versículos del 13 al 14, como les comenté, que es una sola sección, es una frase entera, sin puntos, sin pausa, encontramos por lo menos 10 beneficios que el creyente en Cristo Jesús recibe de parte de Dios Padre por medio de Dios Hijo, siendo finalmente todo esto sellado por el Espíritu Santo. Cristo, como les comentaba en todo el texto, es el medio, es el cosmos, es a través de quien Dios lleva a cabo su obra de salvación. Y sin Cristo, como dice el apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses, nada de lo que fue hecho sería hecho. Así también en Efesios, Cristo es el medio por el cual la obra de la salvación es posible. Todo esto proviene de Dios Padre, quien, punto importante a recordar, es el sujeto activo de la carta, sobre todo en la primera parte de la carta. La ley en el Viejo Testamento estaba dividida, si pudiéramos dividirla en dos grandes partes, en la parte que se refería a Dios como el Señor, el Salvador y Rescatador de Israel, y con razón de quién es Dios, entonces venía a colación la segunda parte de la ley, que era los indicativos, es decir, los indicativos no, las ordenanzas de Dios para el pueblo. Dado que Dios es el que los salvó, ahora ustedes hacen esto y lo otro. Así mismo funciona esta carta a los Efesios. Primero se expone a nosotros lo que Dios ha hecho para nosotros y en nosotros, y en la segunda parte de la carta entonces empieza los imperativos, donde ahora, a la luz de lo que Dios ha hecho, debemos nosotros entonces vivir de una manera digna de nuestra vocación. Estas bendiciones expuestas en esta primera sección, sobre todo condensada en los primeros 14 versículos del capítulo 1, son bendiciones, beneficios que son expuestas específicamente para cautivar los corazones y mentes del pueblo de Dios, de los cristianos,
para que estos, incendiados, inflamados en amor, cautivados por su Dios, puedan adorarle, alabarle, bendecirle por su gloriosa gracia. En el anterior sermón empecé con una oración, la cual insisto, que es la oración que vemos en el capítulo 1, versículos 18 al 19. Pablo dice: mi oración es que los ojos de nuestros corazones nos sean iluminados para que conozcamos de forma... Obviamente no está literalmente escrito así. Si ven vuestras Biblias van a ver que hay palabritas distintas. Esas son ediciones de Emerson, ya que hice como oración mía. Vuelvo: mi oración es que los ojos de nuestros corazones nos sean iluminados para que conozcamos de forma íntima y transformadora cuál es la esperanza del llamamiento de Dios, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, conforme a la eficiencia, la eficacia de la fuerza de su poder. Y eso en el nombre de Cristo Jesús es lo que yo deseo, es lo que yo pido. Así que bajo el título elegidos por Dios Padre en Dios Hijo para la alabanza de su gloriosa gracia, nosotros pues estuvimos en los 2 primeros versículos la semana pasada, y esa semana entonces nos dedicaremos a los otros 2, versículos 5 y 6. Versículos 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Vale, si nosotros entonces tratáramos de resaltar de esos 2 versículos lo que vimos la semana pasada, haciéndome, yo retrocediendo aquí en el documento, vemos lo siguiente. Primero, que nosotros bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido a nosotros. Y vemos que la bendición, la palabra bendición, el término bendecir, su significado, sus implicaciones derivan de quién es el dador y quién es el receptor de dicha bendición. Dios nos bendice extendiéndonos su misericordia, su gracia, su favor inmerecido, y a la luz de que Él nos ha bendecido, nosotros le bendecimos, pero no como Él nos bendice, sino que nuestra bendición es alabanza, es reconocimiento, es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. También vimos los lugares celestiales de forma muy breve, que es una expresión única de la carta de los Efesios, que se refiere justamente al lugar donde Dios habita en gloria, donde Jesucristo ha entrado, el santo de los santos. También les expliqué algo que debe estar en vuestras mentes. No solamente al leer, al pensar como cristianos, al vivir como cristianos. En Cristo, esa expresión, esa partícula tan importante que se refiere a Jesucristo como el centro, el mediador, el posibilitador de la obra salvífica. Es tan importante esa expresión que se repite 11 veces en los primeros 14 versículos. Es la melodía principal. Es la melodía principal que se va repitiendo y desarrollando en el texto. Y con esa expresión, entre muchas cosas, se expresa, hermanos, una realidad de la vida cristiana sin la cual, primero, ninguna persona puede ser cristiano. Segundo, ningún cristiano puede vivir de forma digna conforme a su llamamiento. Y es que hay una estrecha relación entre Cristo y su pueblo rescatado por su sangre. Tan estrecha que las Escrituras ponen como Cristo siendo la cabeza del cuerpo y cada creyente miembros de su propio cuerpo. Hermanos, esa estrechez, esa unidad es tan profunda que en 1 Corintios, cuando se está reprendiendo a que no se mantengan relaciones sexuales con las meretrices, con las prostitutas, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, llega a decir que cuando un hombre se acuesta con una mujer, él se hace uno con esa mujer. Y entonces dice, a raíz de eso, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, aplica a esta realidad de que somos uno en Cristo y les preguntan, ¿no?, de forma retórica y enfática: ¿ustedes van a hacer a Jesucristo uno con una prostituta? Eso quiere decir que ustedes no son vuestros. Es algo, el ABC de la vida cristiana, pero se nos escapa todo el tiempo. Vivimos como si fuéramos señores de nuestra vida.
Pero todos decimos lo mismo cuando estamos evangelizando. Si tú te arrepientes de tu pecado, aceptas al Señor Jesús como tu Salvador y Señor, serás salvo. Nos centramos demasiado en que Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor. En Cristo Jesús. A partir del versículo 3, el apóstol Pablo, una vez haber dicho que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, empieza entonces a listar, a presentar, a desarrollar cuáles son esas bendiciones que Dios Padre nos brinda por medio de nuestro Señor Jesucristo por pura gracia. Una característica importante de esas bendiciones que debemos recordar es que no son bendiciones cualquiera, son bendiciones redentoras. ¿Qué quiere decir eso, Emerson? Son bendiciones que están vinculadas a la obra de la salvación, con lo cual no son bendiciones que podemos llamar a un incrédulo a leer esto y decir, ve, Dios te ha bendecido con esto. No, esas bendiciones son específicas para los cristianos. Esas bendiciones son exclusivas a aquellos que han nacido de nuevo. Son bendiciones salvíficas, son bendiciones exclusivas a los santos. En el versículo 4 nos enredamos bastante con el término o la expresión según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y me detuve bastante tiempo aquí porque me pareció, creo que es muy importante, aparte es una doctrina que en este primer capítulo es muy machacada, si se me permite usar el término, aclarar un poco qué es esto de la elección, esa elección eterna. La elección es la libre expresión, libre y espontánea expresión de la soberanía y libertad de Dios en elegir, escoger quien Él quiera. Vimos también que Dios no elige a nadie según los méritos de dicha persona o porque alguien ha creído. Vimos a través de varios versículos que la fe en sí mismo es parte de la obra salvífica, la cual es un don de Dios, es un regalo de Dios como un todo. Vimos también, como leímos en la oración al principio, en el versículo 18 y 19, que aquellos que creen por la eficacia del poder de Dios, no porque nosotros somos capaces de mirar a Dios y por nuestras propias habilidades y bondad creerle. Al revés, constantemente dudamos de Dios. Constantemente creemos el argumento de la serpiente a Eva, diciendo que lo que Dios decía no era verdad, ¿no? Que Dios lo que no quería es que Eva y Adán llegaran a ser como Dios, ¿verdad? Entonces la caída, como leemos en Génesis, diariamente ese mismo argumento creemos. Dios, en verdad eso no está mal, en verdad puedes hacerlo de otra manera. Lo que Dios es un aguafiestas cósmico y no quiere que tú alcances tu máximo potencial o disfrutes de la vida como todo el mundo disfruta, finalmente todo el mundo lo hace. La incredulidad es la marca de nuestra especie caída. Si alguien cree por la gracia de Dios, por su misericordia. La elección divina no depende o deriva de los escogidos, sino que es obra de Dios a través de Cristo. Dios nos escoge en la persona de Cristo, no por nuestros méritos, sino por los suyos. No es asombroso pensar que miserables pecadores escojan a un Dios bueno, santo, puro. Pero es maravilloso, es sorprendente pensar que el único y sabio Dios, 3 veces santo, puro, y que no depende de nadie, se haya propuesto hasta la muerte y muerte de cruz, salvar a miserables incrédulos endurecidos en sus pecados. Eso sí es asombroso. Eso sí revela que la gracia de Dios es gloriosa. No creer que Dios escoge y salva a personas porque esas personas creen en Dios. Entonces, la semana pasada lidiamos un poco con la herejía de la presciencia, de que algunos afirman que Dios salva porque desde la eternidad hizo así y vio quién le iba a creer. Me vas a creer, entonces te salvo. Y vimos que es al revés. Las personas creen porque Dios los ha elegido para que creyeran.
A Dios le plació elegirnos por su inmensamente rica misericordia, por su insondable amor con que nos amó. Él nos escogió para salvación porque puede hacerlo, porque es Dios, y lo hizo para que su gloriosa gracia sea reconocida, exaltada, alabada por la eternidad. Vimos también el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Algunos también en otro extremo creen que sí, salvo, siempre salvo, Dios me eligió, ahora puedo vivir como me da la gana, y eso es mentira del diablo. Dios Padre no nos escogió en Cristo Jesús para luego desentenderse de nosotros. No nos escogió y nos unió eternamente a su unigénito Hijo Santo, puro, Jesucristo, para que nosotros, entregados a nuestros delitos y pecados de forma imparable, incorregible, profanáramos su santidad eterna. Para que entregados a nuestros delitos, nuestras miserias, mancilláramos su pureza divina. Dios Padre nos escogió, sí, no por nuestros méritos, amén, en Cristo Jesús, gloria al Señor, pero, como dice el texto, para que fuéramos santos y puros delante de Él. ¿Quién es Él? Dios mismo, 3 veces santo, por los siglos de los siglos. Santos separados para Él, puros sin mancha para Él. Y ambas cosas, dice el texto, delante de Él, es decir, en su presencia, santidad y pureza expuestas a su omnipresencia. Y pensábamos sobre eso, ¿no? Que sí, gloria al Señor, encontramos en Cristo Jesús nuestra plenitud, nuestra santidad y nuestra pureza, pero al mismo tiempo el Señor nos incita día a día para que seamos santos pero santificados, puros pero viviendo en pureza, en purificación continua. No está aquí en mis apuntes, pero es interesante notar que esa palabra puro o sin mancha hace referencia realmente al corderito que se escogía para ofrendarle como ofrenda al Señor. Y debería ser, entonces se utiliza esa misma palabra que se nos traduce como puro o sin mancha. No podía tener una señal, ni una manchita, nada. Debería ser puro. En el texto, en nuestro texto, esa misma idea de una ofrenda que se hace al Señor que debe ser pura, la aplicación directa es nuestra vida moral. Nos llama a vivir santificados para el Señor como sacrificio vivo, como dice el mismo apóstol en Romanos 12, al Señor. Sacrificio que le agrada al Señor. Por lo tanto, una manera de saber si soy elegido es hacerme la pregunta, ¿eso está ocurriendo en mi vida? Mi vida habla al mundo, mi vida habla a la iglesia de la santidad y la pureza divina. Recordemos lo que hemos muchas veces estudiado en el Viejo Testamento, cuando Dios promete que cambiaría el corazón de su pueblo, un corazón de piedra, y pondría un nuevo corazón, lavaría su pueblo y haría con que su pueblo anduviera sobre sus mandamientos. ¿Y por qué? Por su nombre, porque su nombre había sido mancillado entre las naciones por culpa de aquellos que se dicen pueblo suyo. Entonces Dios se propuso en Él mismo salvar a un pueblo, rescatar a un pueblo, santificar a un pueblo. No podemos decir que hemos sido elegidos y vivir como el diablo. Los elegidos imperfectamente, pero de forma constante y progresiva, viven en santidad y en pureza. William Barclay, un comentarista, dijo: Dios escogió a los cristianos, a su pueblo, para que fuera diferente del resto de la humanidad. Aquí está el desafío que la iglesia moderna ha tardado mucho en afrontar. En la iglesia primitiva, los cristianos nunca tuvieron ninguna duda de que debían ser diferentes del mundo. De hecho, sabían que debían ser tan diferentes que la probabilidad era que el mundo los mataría. Y la certeza era que el mundo los odiaría. Pero la tendencia en la iglesia moderna ha sido restar importancia a la diferencia entre la iglesia y el mundo. Nosotros somos una iglesia que pertenece a una rama del cristianismo que se dice una iglesia histórica.
¿Qué quiere decir eso, Emerson? Una iglesia histórica, es decir, una iglesia que no está inventando cosas. Nosotros no venimos aquí a decir nada nuevo, sino a repetir lo que está en la palabra del Señor. Lo mismo que la iglesia y los cristianos han dicho toda la vida. El primero que nos avisó que esa sería la característica de relación principal entre la iglesia y el mundo fue Jesucristo. Él mismo avisó. Él fue quien avisó. Pues persiguieron, odiaron al maestro. ¿Qué van a hacer con ustedes? Esos esfuerzos que vemos en muchas congregaciones de tratar de ser tan, un término muy común usado ahora mismo, ¿no? Eco-friendly, ¿no? Todo es muy chachi, todo es para respetar al planeta, ¿no? Vamos a salvar al planeta, y muchas iglesias pues manifiestan ese mismo comportamiento, ¿no? Vamos a ser achuchables para que el mundo nos quiera y vengan, y bajan los estándares y terminan dejando de ser una iglesia. Santos y puros delante de Él, diferentes, separados. Y sí, hermano, si eres cristiano, si tienes el Espíritu Santo, eres diferente, eres separado, y sí, eso molesta. Por supuesto que molesta al mundo. No esperes menos que eso. Y vimos también por último que esto también es una gran bendición, que el Señor nos haya elegido para ser santos y puros. ¿Por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y otra cosa, tú jamás podrías alcanzar ese estándar. No hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra, y jamás hubo, salvo nuestro Señor Jesucristo, que estaba a la altura de la santidad de Dios, de la justicia divina. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el hecho de que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y puros delante de Él, nos trae tranquilidad en pensar que la obra que Él empezó, Él la perfeccionará, y Él nos presentará a sí mismo santos y puros, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, como podemos leer en el capítulo 5, versículo 25 al 27, que el mismo Señor Jesús nos presentará a Él mismo en ese día glorioso, libres de nuestros pecados, de nuestras vergüenzas, porque Él se propuso en Él mismo hacerlo. Y es un gran regalo. Esta es una bendición por encima de cualquier bendición. Casas, coches, familia, hijos, lo que sea. Todo esto es vanidad de vanidades. Pero Él se propuso en sí mismo elegirlo para que fuéramos santos y puros delante de Él. Y eso obviamente, hermanos, debe cautivar nuestros corazones. Debe arrancar de nuestras bocas un Señor, gloria a tu nombre, gracias. Estaba viendo un vídeo el otro día, ni sé por qué estaba viendo ese vídeo, pero era un bebé recién nacido, acabante de salir del vientre de su madre, y lloraba. Entonces el padre empieza a hablar al bebé y el bebé se calla. El padre empieza a conversarle: mira, soy papá, siempre te he estado hablando cuando estaba en la barriga de mamá. Y el bebé se calla, se tranquiliza, y ellos empiezan a llorar, ¿no? Empiezan a llorar. ¿Por qué están llorando? Porque el bebé se ha tranquilizado, porque el bebé ha reconocido la voz de su padre, porque el bebé está vivo y funciona bien. Gloria al Señor, qué dádiva. Un hijo ha nacido sano. Qué mayor dádiva es que el Señor nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo, hermano, para que un día, a pesar de ese interín desastroso que es nuestra vida en esa tierra, un día poder estar delante de Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que nada, hermanos, llegando entonces finalmente al versículo 5, vamos a arrancar hoy. Les invito a que miren, abran sus Biblias una vez más, se las volvieron a cerrar y se fijen. En estas palabras. Versículos 5 y 6. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado.
Esto es sublime. En amor. El apóstol viene de explicarnos la elección y el propósito de dicha elección y sigue embalado en esto, inspirado por el Espíritu Santo, y nos revela esto, esta enternecedora verdad, que Dios no es un ente indiferente que habita en la eternidad y que frío y sin más nos eligió. No, en amor. En amor. Y podemos ver que Dios no es como nosotros. Su amor no es un mero sentimiento que a veces está y otras veces no está. Desde el Génesis al Apocalipsis hay una cosa que caracteriza el amor de Dios: constancia, fidelidad. El amor de Dios persevera, no cambia. Lo que Él se propone en su amor, Él lo cumple. Su amor no es como el nuestro, su amor es incondicional, no es en base a condiciones que reunamos, sino que Él es amor y por lo tanto ama en amor. En amor, hermano. No por una deuda moral, no por compromiso, no por coacción, no por reacción, por amor. Un amor que, fijándonos en esta carta, se manifiesta en Dios brindando gracia y misericordia a quienes no merecen y tampoco la buscan. Un amor lleno de gracia, un amor incondicional, un amor espontáneo, un amor que se ofrece por completo, aún a sabiendas de que jamás podrá ser retribuido a la altura de su entrega. El amor ágape, el dulce y poderoso amor de Dios, soberanamente libre. Dios nos amó sabiendo que nosotros jamás vamos a retribuir eso. ¿Han parado a pensar eso? Ni la eternidad llegará para que nosotros podamos empezar a retribuir lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Y aún así ha amado. Eso es amor. Lo que nosotros pensamos que es amor es algo muy mezquino, muy bajo. Él nos amó. Y en amor nos predestinó. ¿Qué quiere decir y qué implica que Dios nos haya predestinado? La semana pasada nos detuvimos bastante tiempo sobre el término que elegir o escoger. Y vimos que ese término caracteriza la libertad soberana que tiene Dios de elegir aquello que le plazca. Ese término a su vez nos predestinó, aunque funciona paralelamente a escoger, va en conjunto, es consonante, tiene un matiz súper necesario para nosotros en nuestro día a día. Este término transmite la idea de autoridad. Uno, de libertad, Dios escoge porque quiere. El otro, autoridad, Dios determina porque puede. Este término transmite la idea de que Dios tiene la prerrogativa, la autoridad para decretar, señalar, nombrar anticipadamente, de antemano. Hechos 13, versículo 48, ese mismo término es utilizado. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Es el mismo término, ordenados, predestinados. Dios decretó de antemano quiénes serían salvos. Por un lado, Él escoge de manera libre, sin depender de que nosotros le ofrezcamos algo que atraiga a su atención. Gloria al Señor, libremente nos escogió. Por otro lado, afirma, Él tiene autoridad para decretar, y así se hará, que aquellos que Él quiere sean salvados. Es como si el Señor quisiera redundar en la maravilla de que no meramente nos escogió, sino que decretó. No es como que sí, quiero esto, pero me desentiendo. No, yo quiero y esto es mío. Es para mí, se acabó, punto. Está zanjado el tema.
Dios se implica en su libertad soberana y Dios aplica su autoridad soberana en nuestra salvación. Y eso debe conferirnos una certeza inabalable de nuestra salvación, un consuelo inconmensurable. Es glorioso pensar que un Dios eterno a mí se haya implicado tanto en salvar a un miserable pecador, que no solamente nos revela a través de su palabra que nos escoge, sino que predetermina que así será. Dios libremente nos escoge en Cristo para que seamos santos y puros, y en su amor soberanamente nos predestina, nos señala, nos nombra, determina, decreta. Esas son formas que se puede traducir esa misma palabra, que fuéramos adoptados como hijos suyos. Si por un lado Dios elige libremente de forma incondicional, por otro lado somos ordenados para salvación, para ser adoptados como hijos suyos, totalmente bajo la certeza de que Dios tiene la autoridad para determinar nuestro futuro eterno. Quiero que presten atención a la siguiente frase. No reunimos ninguna condición para ser escogidos por Dios. No reunimos ninguna condición para ser escogidos por Dios Padre. Pero Dios Padre reúne todas las condiciones para predestinarnos como hijos suyos. Nosotros no reunimos condiciones para ser escogidos, pero Él reúne todas las condiciones necesarias para predestinar, preordenar, decretar que alguien sea hecho hijo suyo. Si alguno quiere indagar en ese tema más profundamente, hay una cantidad increíble de pasajes que corroboran esto. Es una verdad bíblica ampliamente expuesta en las Escrituras. Pueden acudir a la confesión de fe, a nuestra confesión, la confesión bautista de fe. En los capítulos 3, 5, 8, 9 y 10 se explica de manera profunda y exhaustiva, y se presentan varios pasajes bíblicos que afirman, aseveran esto de que Dios nos ha predestinado. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Si por un lado el objetivo de la elección era conducirnos, era hacernos santos y puros, el objetivo de la predestinación es hacernos hijos suyos. Hoy en día la idea de adopción está muy mermada, muy diluida, y perdemos mucho de lo que realmente quiere decir que Dios nos haya adoptado. Por un lado, en la ley romana había una cosa llamada patria potestas, que significa que el padre, el cabeza de familia, tenía todo y pleno poder y autoridad y potestad sobre la vida de sus hijos. Él podía vender sus hijos como esclavos, regalar sus hijos como esclavos, mandarlos matar, eran suyos, eran como propiedad suya. Él hacía con ellos lo que le pareciera. A cierta edad, siendo sus hijos ya adultos, él tendría que llamar el consejo de su familia para tomar ciertas decisiones, pero la última palabra sería la suya. Ese era el patria potestas. En la adopción, ese principio de la patria potestad o la potestad del padre se hacía todavía más increíble, porque hoy nosotros cuando pensamos en adopción hay parejas que quieren adoptar y van a buscar un niño para adoptar y buscan el más achuchable, ¿no? ¡Ay, qué niño más bonito! En aquel entonces se adoptaba adultos, personas cojas, compañeros políticos. La adopción se practicaba en diferentes niveles por diferentes razones. Pero al adoptar una persona como hijo, se trasladaba a esa persona todo el peso, autoridad, galones, riquezas, todo que estuviera bajo el nombre del que adopta. Es decir, la sangre, el linaje sanguíneo no era tan importante, sí el nombre. Si alguien era adoptado por mí, ya daba igual deudas, lo que tuviera, bajo su antiguo nombre. Al recibir mi nombre, él recibía nueva identidad. Era una nueva persona frente a la sociedad de aquel entonces. Cuando la palabra del Señor nos dice que Dios en amor nos predestina para ser hijos suyos, lo que está diciendo es, en la mente de las personas que entonces, gentiles, personas que no eran como los israelitas, que daban por sentado que ellos eran hijos de Dios, gentiles,
que bajo la predicación del Evangelio, y veremos también en Efesios, se exponía claramente que eran hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira, que estaban camino a la condenación eterna. Ellos que habían servido varios dioses de todo tipo, toda índole, dioses indiferentes, caprichosos. De repente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: ustedes han sido predestinados por el único Dios verdadero para ser adoptados como hijos suyos, hijos para sí. Hay un peso de gloria, hermanos, que yo no puedo explicarles detrás de esas palabras. Que el Señor pueda iluminar vuestras mentes y cautivar vuestros corazones con esa verdad. Eso quiere decir que en el momento que el Creador del universo predestinó que tú fueras hijo suyo, todo lo que está bajo su nombre, su autoridad, todo es tu identidad. No estoy diciendo que son dioses, estoy diciendo que dice el texto, son hijos de Dios. El hijo en ese tiempo, cuando era adoptado, toda su relación con su antigua familia desaparecía. Toda su obligación, si él era esclavo, hijo de esclavos, de un amo cualquiera, al ser adoptado, toda esa obligación con la antigua familia desaparecía. Nosotros, esclavos del pecado, entregados a Satanás, a nuestros delitos y pecados, endeudados eternamente por ofender a Dios desde el segundo uno que vinimos a este planeta, Él nos adopta como hijos suyos y cambia completamente nuestra relación con Él y con el mundo. Como el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios, aquellos que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas han pasado, he aquí todo se ha hecho nuevo. ¿Y quién hace eso? Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Es increíble pensar que Dios ejerce la misma autoridad con la que hace existir el universo de la nada para decretar que tú y yo seamos hijos suyos por gracia, en amor. Estábamos absolutamente entregados bajo el poder del pecado y del mundo, pero Dios, a través de Jesús, nos sacó de ese poder y nos puso bajo el suyo. El hecho de la adopción borra el pasado y nos hace nuevos. Y el texto añade, adoptados para sí, suyos. Es una cuestión personal. Hay mucho que pudiéramos escudriñar en esa maravillosa afirmación, pero quiero que nos concentremos en el hecho de que los creyentes en Cristo Jesús son hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, y solo a través de Él eso es posible. El verdadero y unigénito Hijo de Dios, eternamente Hijo de Dios. Nosotros somos no meramente hijos, sino que hijos amados. ¿Qué seríamos de nosotros sin Jesucristo? ¿Qué seríamos de nosotros sin aquel por el cual podemos ser adoptados o fuimos adoptados eternamente? Hermanos, ¿qué valor tiene Jesucristo en tu día a día? ¿Qué valor tiene Jesucristo cuando lees las Escrituras? Cuando terminamos nuestras oraciones decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo dices? ¿Realmente paras a pensar por qué terminas tu oración en el nombre de Jesús? Porque si no fuera por Jesucristo, tus palabras caerían al polvo, nada más salir de tu boca, no sirven de nada. La oración tiene poder. ¿Qué poder tiene la oración? ¿Qué poder tiene palabras humanas? La gracia a través de Jesucristo es lo que rescata nuestras pobres y viles palabras por medio del Espíritu Santo, quien ruega al Padre con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Poder tiene Dios a quien oramos. Sabemos que nuestras oraciones son oídas, aun cuando muy torpes, porque nos ama, porque somos sus hijos. Los que tienen padres, hijos saben de esto, ¿no? Tu hijo te trae un dibujo que son puros garabatos y lo pegas en la nevera, te lo llevas a la oficina, lo pones como captura de pantalla del móvil. ¡Qué maravillosa obra de arte mi hijo me ha hecho! Son 3 palos y una bola arriba. Pero tu hijo lo ha hecho.
Este es el tipo de relación que Dios establece con nosotros a través de Jesucristo, hermano. Por mucho que yo hablara y podía estar aquí un mes hablando lo mismo, la dureza de nuestro corazón solo puede ser vencida por el Espíritu de Dios. Gracias a Jesús y su muerte sustitutiva por los creyentes, el amor eterno de Dios Padre por Dios Hijo ahora es nuestro también. Somos sus hijos, suyos, posesión suya, predestinados a su cuidado tierno y eterno, amados y adoptados y seguros, porque nuestro Padre ahora es el Dios soberano. Somos su responsabilidad. Estamos bajo la mirada atenta del buen Padre. 1 Juan 3, 1 al 2 dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso debería casi que escandalizarnos. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Ustedes creen que esta es la palabra de Dios? ¿Creen que eso está hablando de ti? Por otro lado, el hecho de que hayamos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos nos debe compungir, nos debe llevar a considerar nuestra sumisión como hijos, nuestra dependencia, nuestras obligaciones, nuestro rol como representantes y lienzo sobre el cual Dios imprime su obra salvífica y purificadora. Debemos recordar que estamos bajo la autoridad paternal de Dios. No vamos por libres, hermano. No nos gobernamos solos. No estamos abandonados. No fuimos desechados a nuestra suerte al acaso. No estamos desprotegidos. Somos hijos del Padre, quien es fiel y es el fiel proveedor. Nuestro Padre es el Dios soberano, que tiene poder para predestinar, preordenar, decretar. Y Él es quien nos protege, nos libra del mal, nos guía en nuestro día a día, provee para nuestras necesidades, nos escucha en nuestras aflicciones, porque es nuestro Padre. Y eso no puede ser deshecho. Es nuestro Padre para el resto de toda la eternidad, porque así quiso. ¿Qué dice el mundo acerca de Dios al ver tu vida? Yo comentaba hace tiempo que cuando Lara empezó en el colegio dio un poco de dolor de cabeza, ¿no? Y eso da como vergüenza, da un poco de apuro, ¿no? Mi niño está pegando a todo el mundo en el cole. Eso habla de ti como padre, ¿no? ¿Qué tipo de educación estás dando a su hijo? ¿Qué dice el mundo acerca de Dios cuando ve tu vida? Si el mundo dice que yo soy un hijo malcriado, ¿hacia quién apunta la crítica final? Al Padre. Hermanos, estas son realidades eternas, espirituales del cristiano. Nuestra identidad en Cristo, infelizmente, las realidades terrenales, pasajeras, nuestra identidad ante los hombres, el nombre que llevo en el DNI, donde yo trabajo, la ropa que yo uso, el físico que tengo, mi edad, mi nacionalidad, esas realidades pasajeras, pobres, las abrazamos, vivimos por ellas, pero esas son realidades eternas, inamovibles del cristiano, que superan en valor de forma incomparable a cualquier atisbo de identidad terrenal. ¿Por qué habremos de vivir como miserables siendo hijos de Dios? ¿Por qué habremos de enfrentarnos al mundo como hijos del diablo siendo hijos de Dios? ¿Por qué habremos de enfrentarnos a las circunstancias adversas con la misma forma de pensar de cualquier persona que aún sigue perdido en sus pecados, sus delitos y pecados, entenebrecidos en su maldad? Nosotros que hemos recibido la luz, nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su Hijo,
Hermanos, esta es nuestra realidad, nuestra identidad. La celda fue abierta, los harapos no fueron quitados. La gloria nos ha sido predestinada, nos ha sido ordenada, nos ha sido prometida. Vivamos a la luz de la realidad. Somos hijos de Dios, llamados a ser santos en medio de una generación perversa. Somos representantes del Rey de Gloria. Porque fuimos predestinados en amor para ser adoptados como hijos suyos, hijos del Dios soberano, por medio de su Hijo unigénito. Quisiera pegarme 2 horas más hablando sobre esto. Hermanos, Dios no escatimó nada, ni aún a su Hijo para hacerte hijo suyo. ¿Cómo no nos dará todo lo demás? Nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. Abraza esa verdad. Ruega al Padre que la ate a tu corazón, que cambie tu vida. Si eres cristiano, fuiste predeterminado por el amor de Dios desde la eternidad para ser hijo suyo, hijo de Dios. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esa expresión, el beneplácito de su voluntad, puede ser traducida según su deseo, su deleite. Quiere decir que Dios, cuando nos predestina, está reafirmando, en amor nos predestinó y está reafirmando. Dios encontró deleite. Dios disfrutó del momento que Él dijo: te voy a salvar. Te voy a salvar, tú vas a ser mío por la eternidad. Dios disfrutó y Dios disfruta de llevar a cabo aquello que desde la eternidad en amor Él decretó. Y todo eso, hermanos, no porque ha visto algo en ti, no porque has visto algo en mí, sino porque Dios se deleita en hacerlo. Él se deleita en extender gracia y amor a quienes no merecen. Entendiendo esto, meditando en esto, viviendo a la luz de eso, entonces podemos vivir lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. O para alabanza de su gloriosa gracia, que es una mejor manera de traducirlo. Y si no te ha quedado claro, esa gloriosa gracia nos ha sido dada, versículo 6, que gratuitamente, o sea, su gracia es gloriosa. Es algo que no hay riquezas en ese mundo que pueda pagar. No hay buen comportamiento que sirva como mérito para conquistar el derecho de recibirla. Y este valor increíble, esa riqueza maravillosa y eterna de la gracia del Señor, la cual es gloriosa, dice el versículo 6, Dios nos ha dado de forma que gratuitamente ha impartido, ha derrochado, ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Este, hermano, es el propósito último por el cual el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, a través de Cristo. Ese es el objetivo final por el cual nos eligió en Cristo para ser santos y puros delante de Él. Esta es la razón por la que el Padre soberano nos amó y nos adoptó como hijos suyos mediante su unigénito Hijo, Jesús, para que al contemplar y disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo, vivamos para alabanza de su gloriosa gracia. Dios nos bendijo con las maravillosas bendiciones de la elección, la santificación, la purificación, la mediación y unión con Cristo, la predestinación y la adopción, para que fuéramos una iglesia llena de la plenitud de la gracia de Dios, para que vivamos para alabanza de su gloriosa gracia. Razón de júbilo. Su gracia, hermanos, es impartida gratuitamente. Si fuera impartida porque Dios previó que algunos creerían y por eso les imparte gracia para que se arrepientan y crean,
su acción previa, eterna, en la elección, en la predestinación, estaría condicionada por contemplar el merecimiento posterior de los creyentes por sí mismos, al ejercer fe. Si las bendiciones de Dios no fueran soberanamente libres e incondicionales, Dios entonces no nos elegiría por la voluntad, como podemos leer más adelante, que se propone en sí mismo, por el libre designio o deseo de su voluntad, o por el beneplácito de su voluntad. Expresiones que hacen notorio el soberano y libre deseo de Dios de derramar su gracia sobre aquellos que Él desde la eternidad se propuso en sí mismo, no en nosotros o por nosotros, salvar. Si Dios derrama su gracia por ver que algunos la merecen, porque creerán, su gracia no es gracia. Su gracia sería deuda, sería un pago a una deuda. Dios no elegiría soberanamente, sino por estar obligado, piensen en esa locura, sino por estar Dios obligado por una deuda moral hacia el futuro creyente. Eso es absurdo. Finalmente, la gracia no sería sublime como cantamos. Su amor no sería incondicional. Su elección, aunque efectuada en la eternidad pasada, estaría condicionada, no sería libre por circunstancias, las cuales en sí mismo ya son limitadas. Vemos cómo rebaja pensar que Dios nos escoge por algo que nos ve a nosotros. Vemos cómo rebaja la salvación, la pisotea, la pone como basura. La obra de la salvación, hermanos, finalmente, si no fuera resultado de su soberanía, de su amor eterno, no sería para la alabanza de su gloriosa gracia, porque no habría ninguna gloria y tampoco ninguna gracia, sino que sería para la alabanza de la dignidad moral del pecador creyente. Esto no es evangelio. No necesitamos ver las glorias del pecador, de pecadores que creen en un Dios bueno, un Dios bueno que los ama, que los quiere salvar y hace de todo por lograrlo. No necesitamos ver eso. Esto no nos liberta, hermanos. Eso nos esclaviza. Eso es un engaño ególatra. Nosotros necesitamos, y lo que nos cambia, es ver la majestuosa y pura gracia de Dios. Un Dios glorioso que nos ofrece un amor incondicional, un Dios totalmente digno, totalmente amoroso, totalmente bello, totalmente justo, puro, 3 veces santo, que es rechazado, odiado, ofendido por viles pecadores, miserables detractores de su ley, pero aún con todo, porque es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos salva, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria es suya. La salvación es de Jehová. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios hoy y para siempre. Alabanzas sean alzadas al Padre de gloria. Dios Padre nos da el gozo de la salvación, el gozo de la revelación y el gozo de la adoración gratuitamente mediante nuestro Señor, amado Salvador Jesucristo. Como podemos leer en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Termino entonces el sermón, hermanos, con unas últimas consideraciones. Hermanos, lean esto en vuestras casas. De verdad, paren a leerlo. Oren, pidan, Dios mío, tu gloriosa gracia está siendo revelada aquí. Pero mi corazón se anima por otras cosas estúpidas y no por esto. Vénceme, Señor, vénceme. Tumba las fortalezas de mi corazón y de mi mente. Enamórame de ti, Señor. Dame el privilegio de alabar tu gloriosa gracia. Pidan, hermanos, el poder vivir
de una manera que refleje la gloriosa gracia del Señor y gratuitamente impartido sobre nosotros. Y recordar una vez más que si alguien no ha sido adoptado por Dios, si alguien no ha nacido de nuevo, no es un cristiano, solo hay dos paternidades en este mundo: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay medio término. Hemos hablado de las evidencias de un hijo de Dios: santidad y pureza. Otra evidencia de un hijo de Dios es ver el Evangelio y entender que esto es para mí. Si tu corazón es insensible o indiferente a esas verdades, no eres cristiano. El cristiano tiene momentos. Yo ahora mismo estoy aquí, me duele la cabeza, me duele los ojos, me duele todo y quiero estar en mi casa. Quizás otro día estaría pegado al techo glorificando al Señor y llorando. Estoy hecho polvo, pero sé que, y porque conozco a los hermanos también, que hay momentos que el Señor te quita un poco el velo de los ojos y cuando ves esa gracia dices: madre mía, ¿eso qué es? Hablaba con Ayose, creo que el domingo pasado, ¿no? Esos momentos en que tú estás tan lleno de la gracia del Señor que ven el diablo, el pecado, lo que quiera, a mí me da igual todo. Ahora el Señor, ¿no? Nuestro corazón es suyo. Si alguien no vive en santidad y en pureza, y creciendo en santidad y pureza, y si alguien vive de una manera indiferente a la gloriosa gracia, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Por lo cual debemos predicar ese evangelio de la gloriosa gracia del Señor, que salva por amor, por misericordia, y incitar, porque tenemos ese ministerio de la reconciliación, como dijo el apóstol Pablo, e incitar a los pecadores que se reconcilien con Dios. Gloria al Señor, hermanos. Sin más, les pido que inclinen sus cabezas. Dirijan vuestros pensamientos al Señor ahora. Oh Señor, ¿qué podemos decirte? Gracias, gracias. Gracias, Señor. Donde abundó nuestro pecado, superabundó tu gracia, Señor. Gracias porque tu amor es incondicional, es inmutable, es fiel, es constante, es perseverante, es eterno. Gracias porque tu elección es libre. Gracias porque tu predestinación es soberana. Gracias, Señor, porque ese amor tuyo es incondicional, porque tu gracia es gloriosa y es derrochada, lanzada abundantemente sobre nuestras vidas, oh Padre. No podemos ni empezar a entender qué es todo eso, Señor. No podemos. Asumimos delante de ti. Somos demasiado pequeños para entender este conocimiento que es tan grande, Señor. Pero deseamos conocerlo, Señor. Y te rogamos, Padre, cautívanos con tu verdad, cautívanos con tu evangelio, Señor. Cautívanos, Señor, con tu gloriosa gracia. No nos permitas, Señor, pasar por esta carta, por estas verdades de manera indiferente, distante, Señor. Tumba las fortalezas de nuestra mente. Sensibiliza nuestros corazones frente a tu verdad, Señor. Ilumina nuestros ojos, Señor. Permítanos contemplar las dimensiones de tu amor. Aviva nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Padre, tu gracia para vivir para tu gloria. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra siga obrando en nuestras vidas. Que a lo largo de esa semana sigamos pensando en ello, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y mentes, Señor. Y que podamos abrazar esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, de que somos hijos tuyos, Señor. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará de tu amor? Nada. Nada. Y por eso te alabamos, oh Padre amado, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar nuestra última canción. Les invito a que se pongan de pie los que puedan.